a través de las ondas. El espectro se convierte en un recurso estratégico porque desde la perspectiva de derechos, sabemos que el derecho a la comunicación, que incluye el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, son derechos habilitantes del resto de los derechos, y entonces al ser derechos habilitantes es sumamente importante que las herramientas, los espacios que permiten ejercer esos derechos, pues sean manejados desde esa perspectiva del derecho, desde ese enfoque de derechos, y que puedan permitir el ejercicio de esos derechos de parte de la sociedad. Entonces, en este sentido, pues el espectro en México, como sabemos, a partir de 2014, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya permite, ya reconoce en sus tipologías un modelo de concesiones que abarcan las concesiones de uso social indígena y uso social comunitario. Y estas concesiones pues también abrieron todo un plano de trabajo, ¿no? Para poder hacer que esto fuera accesible precisamente a quienes están interesados en tener una concesión social o comunitaria. Sin embargo, lo que sabemos que ha venido ocurriendo es que, bueno, en la mesa A tuvimos la oportunidad de analizar por qué poquitas concesiones indígenas hasta el momento. Fue una mesa dedicada solamente a los medios indígenas. Y hoy pues vamos a tener la oportunidad como de seguir ampliando ese tema, porque sabemos que lo que ha pasado a partir de 2015, en que los lineamientos fueron aprobados, publicados, eh, es que diversas solicitudes o diversas radios que hoy miramos ya con concesión bajo la figura ya sea de uso social o uso social comunitario principalmente, no responden precisamente a esos fines. Es decir, que encontramos dentro de las radios comunitarias, radios que se nombran así, pero que en realidad atienden a distintos fines para los que fueron creadas, que pueden ser fines comerciales netamente lucrativos, completamente enfocados a la publicidad. Ahorita regreso a este tema, radios religiosas y radios incluso partidistas, ¿no? Con fines completamente de segmentación conforme al modelo de partidos políticos que hay en México. Regresando al tema de las radios que más que parecer comunitarias parecen comerciales, no estamos refiriendo precisamente a esos momentos en que las radios comunitarias, en la búsqueda de su sostenibilidad y en la búsqueda y en esa relación recíproca con sus comunidades, donde también reciben esa sostenibilidad de sus comunidades, nombran los distintos comercios, los distintos servicios, lo que hay, ¿no? En la comunidad, como cuando la señora ofrece sus tamales o cuando ya hay pan en una... No nos referimos precisamente a esos ejemplos, sino a radios que notoriamente están haciendo un uso lucrativo de su concesión. Ahora, estudios detallados respecto a esto, en realidad observamos que no se cuenta con ellos, que esta información proviene de los testimonios, de las menciones que se hace de esto en las regiones, de las distintas organizaciones que acompañando procesos de comunicación comunitaria dan cuenta de esto cuando van a los territorios y la gente menciona cómo hay a veces numerosas radios, ¿no? Con otros fines. Entonces, bueno, ubicar eso como una situación que está ocurriendo, como un uso que en ninguna ley, pero además bajo el criterio del bien común para el que fue creado, para el que busca ser utilizado el espectro, no es acorde. Entonces, plantearlo bajo esta pregunta: ¿cómo garantizamos que sean conforme a los fines para los que fueron creadas? Y esto pues puede implicar muchos ámbitos. Aquí, para poner un poco más una perspectiva, por último, es que sabemos el primer día en la mesa A se estuvo trabajando y compartiendo sobre cómo el trámite de concesión puede todavía implicar dificultades en algún momento,
cómo se ha tratado de que los lineamientos sean lo más apegados a la naturaleza de estas concesiones, los trabajos que todavía hay que identificar y los retos que todavía hay en ese sentido. Entonces, aquí hay un dilema, ¿no es cierto? Hay un dilema entre, se colocan más restricciones a la hora del trámite, o cómo se puede resolver este tema en otros momentos, con otros mecanismos, ¿no? Para poder resguardar que las concesiones de uso social indígena y uso social comunitario realmente puedan ir quedando en manos de las comunidades que tienen ese propósito sensato y legítimo y que buscan establecer medios realmente para esos fines. Hay otras preguntas que tenemos aquí anotadas como en perspectiva y relacionadas con esta misma y que quisiéramos abordar más adelante, pero en este momento pues lo dejaríamos aquí y bueno, retomaríamos según cómo se vayan dando las participaciones en un segundo momento, poder plantearles algunas interrogantes. Gracias. Muy bien, si alguien quiere iniciar con su participación, puede levantar la mano o lo podemos hacer aleatoriamente, ¿verdad? Si no hay muchos voluntarios. ¿Alguien que quiera iniciar con esta respuesta? Carla, tal vez. Y Veo Álvaro que también, ¿verdad? Por ahí. han pedido la palabra, pidió Álvaro y creo Álvaro. que Maru después. Álvaro, ¿y quién más? Álvaro, si quieres iniciar. Ah, y Adriana, Maru. perfecto. Y Maru también. Porfa, si levantan su manita para verlos. Listo. Perfecto. Entonces, Álvaro, Adriana y Maru, en ese orden. Gracias, Álvaro. Buenos días. De nuevo cuenta, un gusto estar con todos ustedes. Creo que el planteamiento que se propone esta mesa es complejo, es difícil de resolver, no hay una respuesta que anticipe sencilla, puesto que si hilamos, como lo comentaba Blanca, de la reunión de trabajo de la mesa A con esta, podemos advertir que hay una disconformidad en cuanto a los requisitos formales, administrativos que tienen que satisfacer los interesados y que en el camino se alejan porque pueden ser difíciles de acreditar y entonces ya no se da esta relación de propósito con fin y no pueden obtener los requisitos correspondientes, no pueden acreditar los requisitos y por lo tanto la obtención de la concesión muchas veces se dista en el tiempo y por no señalar que a veces puede ser hasta desfavorable. Y creo que el planteamiento de cómo acreditar este tipo de requisitos para establecer una definición que le dé legalidad, y lo digo en términos normativos, a lo que es los principios comunitarios o indígenas, tiene este efecto de que si nosotros como autoridades, como Estado, realizamos una intromisión en la evaluación de estos requisitos, podríamos estar condicionando y dejando verdaderos proyectos que tengan esta causa comunitaria legítima, genuina, y que no sean valorados bajo una óptica de campo, una óptica real, inmediata, con la que se estarían proyectando por parte de los interesados. Sería una visión netamente administrativa. Recordemos que para la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las características de lo comunitario, pues tienen que ver con principios abiertos, principios que se acreditan en función de un deber de confianza de la autoridad en el propósito, en la solicitud, y estos principios los definen, son de libre configuración por parte de los interesados y son ellos los que están estableciendo los mecanismos de acreditación. Establecerle este tipo de requisitos puede ser una carga excesiva que no corresponda al propósito. Tendría que evaluarse justamente esa relación para resolver un gran dilema. ¿Qué vamos a nosotros conceptualizar como genuino, como legítimo de las causas comunitarias e indígenas, pero que no sea
a costa de castigar proyectos que por su circunstancia, por su realidad, no las tendrían en un primer momento por acreditar. Y sin duda, y no lo resuelvo, no lo planteo con un propósito de dar una definición que atiende esta problemática, pero sin duda aquí es donde se da este escenario donde vamos a encontrar lo que se conocen como los lobos vestidos de oveja. Concesiones que en el papel, en el documento, en el expediente, acreditan de manera administrativa, de manera general, en el expediente, los requisitos formales que están establecidos en la normativa, y por eso podemos encontrar que pueden tener un fin netamente comercial que se desliga de este propósito comunitario de una comunicación de a pie. Es constante la presencia de intereses políticos partidistas que también por una vinculación a lo administrativo pues pueden encontrar un arenero fértil para poder florecer con plataformas de comunicación. Y bueno, el tema ya complejo por sí, que tiene que ver con asociaciones que tienen propósitos religiosos. Todo esto pues son los grandes efectos que se van produciendo con una revisión administrativa, pero creo que el planteamiento inicial que realizaba Blanca pues pone en relieve lo que justamente queremos decir, qué requisitos propiamente son los que nos estarían ayudando a calificar lo comunitario, pero que a costa de otros proyectos podrían quedar difícilmente de ser acreditados en el expediente. Y pues bueno, aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Adriana, por favor. Gracias y me alegro que Álvaro haya abierto este debate, porque sí hay que ponerse en los zapatos de la autoridad en cuanto a bajo qué procedimientos administrativos van analizando estas solicitudes y bajo qué marco. Pero aquí yo sí tengo una diferencia. Entiendo que está las telecomunicaciones, los lineamientos en los que el instituto procuró ser flexible, disminuir hasta donde fue posible formulismos y formalismos del sistema jurídico mexicano que se prestan a la simulación, ¿no? Pero, a ver, vamos a hablar al pan pan y al vino vino. Álvaro, yo creo que refirió su muy importante respuesta al tema de las radios religiosas, porque pues vamos distinguiendo problemáticas, ¿no? Y ahí sí creo que le falta al instituto hacer una interpretación sistémica del sistema jurídico mexicano en materia de radiodifusión de uso social, porque la ley misma habla de que los medios de uso social, comunitarios e indígenas, se sujetarán, de acuerdo con sus fines, los principios establecidos en los artículos 2, o sea, derechos de pueblos indígenas, 0, educación laica, por cierto, 6 y 7, que es libertad de expresión y acceso a la información. Y en ningún momento, entonces, se incluyen derechos políticos, ni derechos, ni usar los medios para fines religiosos. Pero hay algo más. También el instituto tiene que ir tejiendo su marco usando los instrumentos de derecho internacional. Y es clarísimo la serie de principios que desde las relatorías, desde la Comisión Interamericana, la ONU de Libertad de Expresión, hay sobre qué es una radio o un medio comunitario y qué no es. Clarísimamente un medio comunitario no puede tener fines religiosos. Además hay una ley de asociaciones religiosas en México que establece que no tengan medios, que además no alcanzarían. Hay miles de denominaciones religiosas, el espectro limitado, y por eso no podrían ser. O sea, sí nos preocupa muchísimo, porque la comunicación comunitaria es para participación ciudadana, derechos humanos e igualdad de género. Cada quien es libre de profesar la religión que quiera, pero no
pero respetando la división Estado-Iglesia. Y usar un recurso como escaso, como no es siempre es escaso en todos lados, pero un recurso público, imponiendo una información religiosa cuando podrían estar teniendo información cultural, de salud, de educación, de supervivencia, en fin, de preservación de la lengua, sí creo que es un tema delicado y creo que el instituto puede muy bien justificar que una comunitaria no sea religiosa. Gracias, ahí lo dejo. Hay otros aspectos normativos, pero creo que sí tenemos que afrontar este dilema en el que se enfrenta el instituto. Muchísimas gracias, Adriana. Maru Chávez, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo creo que efectivamente existe un marco legal que pone algunos lineamientos en relación a qué es y qué no es una radio comunitaria o un medio comunitario o indígena. Eso está establecido, pero sin embargo no hay lineamientos claros y efectivamente, como lo han mencionado Álvaro y Adriana, en esos lineamientos es necesario un mecanismo de monitoreo, porque efectivamente hay una serie, como dijo Álvaro, de lobos con piel de oveja que se han colado para obtener una serie de concesiones que están al servicio de las iglesias, y no es que estemos en contra de la profesión de religión, de cualquier religión en los medios comunitarios, pero creo que sí, la ley es clara. O sea, no se puede hacer proselitismo religioso, no se puede hacer proselitismo partidista. Entonces, eso ya está. Nada más hay que ver cómo sí lo monitoreamos, cómo sí revisamos que cada una de las concesiones que están dadas como comunitarias o indígenas en este momento estén haciendo cumplimiento de eso. La otra es, en términos de lo comercial, yo creo que lo comercial también tiene que tener ciertos parámetros de qué es lo comercial para fines de lucro y lo comercial. Me dice que me están pidiendo empezar video, pero no, ¿verdad? Aquí me salió un letrero. Bueno, no voy a prender la cámara, pues. Entonces, lo comercial es lo comercial para tener medios de sostenibilidad o lo comercial para tener fines de lucro. Creo que tendríamos que ir a un detalle exhaustivo sobre qué es qué, ¿no? Porque en principio a mí me parece que lo comercial tiene que estar al servicio de la sostenibilidad, y que no está ahora en la ley, pero que sí es un tema que se ha propuesto, ¿no? Lo comercial para la sostenibilidad del medio dentro de la comunidad. Eso, digamos, es de lo que existe. De lo que no existe, a mí me parece que los medios comunitarios, y por lo menos así lo hemos postulado desde hace muchos años en la marca, es que un medio de comunicación comunitario tiene que estar arraigado en su comunidad. Por tanto, sería absurdo que un grupo de personas que no están dentro de la comunidad, que no pertenecen a la comunidad, esté gestionando una concesión para la comunidad. A mí me parece que tiene que haber allí parámetros muy claros sobre qué sí es pertenecer a la comunidad y cómo promovemos que sea la comunidad la que gestione su propio medio de comunicación, ¿no? Esto va para comunitarios e indígenas. Y me parece, además, que tenemos que, en ese mismo sentido de lo comunitario, hablando de las concesiones de ambas tipologías, pero ahora solo menciono comunitarios como un todo, diciendo que los indígenas también son las indígenas también son comunitarias, pues creo que no tenemos que tener mecanismos que no permitan que las mismas personas
pertenezcan a diversas asociaciones civiles específicas para solicitar concesiones de este tipo. Gracias. Muchas gracias, Maru, Irina Vázquez y Álvaro, si puedes revisar el chat, tienes una pregunta de Adriana Labardini, por favor. Gracias. Claro. Irina. Tienes micrófono cerrado, Irina. Gracias, soy Maru. Saludos a todos y todas, soy Irina Vázquez de la MARC México. Voy a seguir, voy a retomar algunos puntos que ya han comentado Álvaro y también Maru para intentar ir poniendo como cosas lo más puntuales posible. Uno es que sí existe en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues el mandato de que al IFT le toca vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión. Entonces ahí, pues bueno, vaya, veamos que al IFT sí le toca vigilar qué pasa con estos principios que distinguen a una radio social comunitaria, a una radio social indígena. ¿Cómo le entramos al tema? Pues esa es la cuestión, pero de entrada, pues sí le toca al IFT. Luego, en esa misma medida, pues vemos que hay una gran responsabilidad en el área de unidad de medios y contenidos audiovisuales, en el seguimiento y en el monitoreo de que estos principios realmente sean representados en las programaciones de estas emisoras. También vemos hay un pendiente, que son los criterios de pluralidad, los lineamientos de pluralidad. Ahí hay como un gran limbo, no sabemos qué está pasando, qué ha pasado, pero también es una responsabilidad del IFT, así como promover qué pasa con la alfabetización mediática. En el tema de, bueno, esta cuestión de los derechos de las audiencias, que también tendría que vigilar su cumplimiento dentro de las concesiones por parte del IFT, pues eso también viene referido en el artículo 15 de la citada ley. Posteriormente, cuando hablamos de, que ya lo comentó un poco Maru, de acuerdo a la naturaleza y el significado de una concesión de uso social comunitaria o indígena, tendríamos que tener muy claro en los lineamientos que solamente, que una asociación civil solo puede tener una concesión y que una misma persona no puede estar presente en distintas concesiones, ya sea de radio o de televisión comunitaria. Esto es muy importante porque ya se han soltado concesiones en el caso de las sociales, de una forma pues, que nos llama la atención, que hay varias concesiones en manos de una misma C, y en el caso de las comunitarias, que hay personas, que hay una misma persona en diferentes asociaciones. Entonces, esto nos parece fundamental que quede regulado en los lineamientos como una prohibición. También es un llamado a la unidad de competencia económica, justamente para que vigile bien este proceso. Sabemos que en el proceso de otorgación de una concesión hay un documento donde la unidad de competencia cerciora que no haya un problema ahí de intereses que vaya en detrimento de la pluralidad y de la diversidad, pero sabemos que esto está pasando. Por ejemplo, solo puedo citar un dato, el caso del diputado agresor de María Elena en Oaxaca, este caso de la saxofonista, pues nos llama la atención que de pronto la misma familia tenga radios comerciales y tenga una radio social comunitaria, que es La Voz de la Mixteca, ¿no? La 106.9 en Tuzlahuaca. Entonces, ¿qué está pasando con esta unidad de competencia económica? ¿Que realmente está haciendo su chamba bien o no? ¿Hay mecanismos para vigilar su correcto accionar? Eso nos preocupa bastante. La centralización de los trámites, que seguramente ya ha salido en otros puntos. Ahí hay que ubicar ese problema también en cuanto al mecanismo, ¿no? Hay una sola ventana de acceso, hay un periodo donde se abre la ventana del IFT anualmente, habría que checar si esos periodos son los más convincentes. Y por último, antes de terminar esta primera ronda, pues lo que pasa con los informes técnicos, legales y programáticos. Al final se presentan, pero no hay un mayor seguimiento. Es muy fácil poner información pues que no va a ser verificada. Sabemos que de pronto no hay capacidad dentro del IFT
pero es muy importante que esos informes técnicos, legales y programáticos dejen de ser solo un requisito burocrático y se conviertan realmente en un instrumento que permita acompañar, monitorear, vigilar justamente los principios para los cuales fueron entregadas estas concesiones sean cumplidos. Muchas gracias, Irina. Tengo anotados hasta ahorita a Carla, Gabriel, Guillermo, Sócrates y Roberto Duque, en ese orden. Carla, por favor. Gracias. Y bueno, creo que Irina al final de su participación tocó bastante de lo que yo quería decir. Y bueno, pero quiero decir que sí entiendo perfectamente como el dilema de se necesitan por una parte como concesiones flexibles, en la otra mesa hablábamos como que permiten experimentar, aprender todo esto, pero la misma flexibilidad puede atraer personas o grupos que no quisiéramos como dentro de este esquema. Entonces creo que las dos medidas siempre se tienen que entender como acompañadas y juntas, y eso es una de las cosas muy importantes. Y creo que en estos mecanismos como de cumplimiento tenemos que ver como dos cosas. Perdón, creo que mi internet está inestable. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Como los mecanismos que son o sea, antes de tener la concesión, y creo que en este punto es muy importante que la revisión no sea meramente administrativa, que es algo que decía Irina. Uno de los problemas principales es que parece que es una revisión meramente burocrática en la que se entregan unos papeles y no hay ninguna manera como de decir que no, un poco bajo esta idea que mencionaba Álvaro, de que pues es muy difícil decidir qué es algo comunitario o qué no, y pues no se pueden meter en contenidos, que es algo que el IFT ha dicho muchas veces, pero creo que hay muchos otros mecanismos que no necesariamente son administrativos que podría utilizar el IFT para saber si la concesión que está otorgando es realmente comunitaria o no, y tiene que ver pues con el acercamiento a estas comunidades, con ver la estructura de la organización, o sea, ni siquiera tiene que ser mecanismos solamente de revisión como de contenidos, que eso es algo que yo sé que el IFT en muchos foros ha mencionado que no, nadie quiere meterse a contenidos, pero bueno, hay muchos otros mecanismos para hacerlo y creo que eso es importante. Y después, algo como muy importante, es algo que también mencionaba Maru, que son los mecanismos después de cumplimiento, como que cómo hacemos un monitoreo que sea, creo que eso es algo que la autoridad también nos tiene que dar como un poco de línea, que sea sostenible para el instituto. Entiendo que no puedes monitorear todas las radios todo el tiempo, ¿no? Pero cómo hacemos un sistema que tal vez de monitoreo aleatorio, en donde se pueda estar revisando si realmente la concesión está cumpliendo o no está cumpliendo, y también un sistema de denuncias que sea útil, ¿no? Porque pues muchas veces como otros grupos también dentro de la comunidad, yo sé que ya tienen un sistema de denuncias, pero creo que se tiene que fortalecer y darle como mucho seguimiento para que otras personas de la comunidad puedan denunciar estos grupos que no consideran que son comunitarios. Creo que eso es algo súper importante. Y ya como mi último punto es que creo que el enfoque debería de ser no un enfoque punitivo, o sea, pensar en este cumplimiento no necesariamente como en algo meramente castigador y punitivo y persecutorio, sino un enfoque en el que también incluso hay grupos comunitarios que tal vez tienen algún problema como en la generación de contenidos, que se les puede dar algún acompañamiento primero desde parte del IFT, y esto también tiene mucho que ver con algo que decía Irina, como con la descentralización del proceso. Entre más descentralizado está el proceso, creo que sería como mucho más fácil de darte cuenta del cumplimiento, de dar el acompañamiento y pues de poder hacer que todo esté conforme a la ley. Gracias. Muchas gracias, Carla. Gabriel, por favor. Gracias, Xochitl. Colegas, buenas tardes nuevamente. Oigan, es un tema, la verdad es que muy, muy importante, y es la pregunta de los 64,000 pesos. Ahora yo creo que tendríamos que hablar de los 64,000 millones, porque, digo, yo creo que la excomisionada Labardini y Álvaro Guzmán, que tienen una larga experiencia también en esto, saben de las dificultades como para supervisar que efectivamente estén cumpliendo con esa función
por la cual se otorgaron estas concesiones. Es un problema, porque yo lo veo en el ámbito también comercial. Casi todos los proyectos que se presentan para obtener una concesión de uso comercial son proyectos maravillosos, tienen un enfoque social, incluso hasta comunitario, de labor social, en fin, pero se quedan en los proyectos. Lo cierto es que no hay un seguimiento al cumplimiento del título de concesión, o al menos en términos del proyecto de programación que presentaron. O sea, ofrecen a la autoridad, al órgano regulador, pues proyectos increíbles, maravillosos, pero que para el mismo órgano regulador es muy difícil establecer su cumplimiento. Y ahí es donde se cuelan, pues, todos estos intentos también de radios que en realidad están al servicio de las iglesias o bien a otro tipo de intereses. Si, por ejemplo, le echamos también el balón a la Secretaría de Gobernación, nos encontramos con una problemática similar. ¿Qué es lo que hace Secretaría de Gobernación? Pues lo que ha venido haciendo en los últimos años es autorizar todas estas transmisiones de carácter religioso, también bajo el ámbito, el gran paraguas derecho de libertad de expresión. Por eso es tan importante aquí también la opción de organizaciones como Artículo 19, para ver hasta dónde, ¿no? Estas posibilidades, pues, de ir supervisando los contenidos que estén cumpliendo esa función en específico. Así que uno de los caminos que yo vería, lo dijo muy bien Carla, lo dijo Irina, es reforzar la autorregulación. Estos mecanismos, pues, que existen en las concesiones de uso público, pero que también funcionan de alguna manera en las concesiones de uso social, comunitario, indígena, no en todos los casos. ¿A qué me refiero? Pues sí, al fortalecimiento de las defensorías de las audiencias. El IFT, pues, con base en este amparo que ganamos en la AMDA, pues tendría ya facultades para recuperar la tutela de los derechos de las audiencias. Y por otra parte, el fortalecimiento de los consejos ciudadanos, que son fundamentales en estas concesiones de uso social y comunitario. Entonces, esta es una de las posibilidades que tendríamos, pues, para no estar en ese gran dilema de que si la autoridad estaría vulnerando la libertad de expresión también de estos concesionarios. Hasta aquí mi participación. Xóchitl, colegas. Muchísimas gracias, Gabriel. Guillermo Monteforte, por favor. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Guillermo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues lo que yo quería comentar básicamente ya está dicho y dicho muy bien. Nada más dos cositas, bueno, tal vez no tan chiquitas. Una de ellas es en ese tema de la descentralización, que es algo que yo quería tocar también. No dejemos a un lado el hecho de reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que tenemos que pensar, y eso se ha argumentado mucho, y sé que es un dilema legislativo complicadísimo, pero que el territorio de los pueblos indígenas tiene que también incluir el espectro radioeléctrico en su territorio, ¿no? Y yo me enteré, no me sé mucho de leyes ni nada, pero me enteré que en Canadá, creo que en el territorio de Nunavut, que es un territorio de alguna manera oficial, autónomo indígena con sus cuestionamientos, ahí se decide que, digamos, lo que ahí equivale a un municipio, puede decidir que si una radio quiere transmitir en su municipio y la señal no va más allá del municipio, que administre, que no tenemos por qué ir al ámbito federal siempre y cuando no afecte a otras frecuencias, ¿no? Entonces yo veo ámbitos muy generales de administración del espectro, ¿no? Uno es físicamente las frecuencias que ocupan el espectro y cómo intervienen o no con otras, que es algo que sí es un ámbito que tiene que ser no solo federal, también internacional, pero el uso de cómo se usa ese espectro de manera muy local puede caer en las audiencias o en las comunidades mismas, ¿no? Y creo que la legislación tiene que reflexionar en torno a todo esto, ¿no? Y ahora quiero soltar un comentario provocador en buen sentido. Estoy escuchando mucha preocupación por los lobos disfrazados de ovejas, como bien dice Álvaro, y están ahí y seguramente están ahí. Desde el punto de vista, desde lo que vemos desde Ojo de Agua, de muchas organizaciones en las comunidades, yo veo lo contrario, de que hay muchas radios comunitarias que no quieren las concesiones.
O sea, más allá de quién quiere entrar y cómo tenemos que bloquear quién quiere entrar, los que sí deben estar ahí no quieren entrar, ¿no? Entonces creo que es un análisis muy importante que tenemos que hacer en este espacio. Aparte de lo que estamos diciendo ahorita, es qué pasa con los que sí les toca la concesión y no la quieren, ¿no? Y qué podemos hacer para que sea justamente accesible, flexible para esas iniciativas comunitarias, ¿no? Eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Sócrates, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Buen día. Quisiera retomar lo que ya está mencionando Guillermo. Me parece muy importante retomar un poquito esta parte y el diagnóstico y el análisis que hemos visto desde Cultural es que sí hay no desconocimiento, sino que más bien hay una desconfianza de los pueblos y comunidades indígenas, de las radios que son comunitarias, las radios son indígenas frente al Estado, por toda esta relación histórica de despojo, de invisibilización, de racismo, de imposición de normas que no han sido consultadas. Eso lo hemos visto y lo hemos encontrado, y muchas radios que cumplen las condiciones y características de ser social, comunitaria, indígena, no están dispuestos a entrarle a las concesiones. Una es esa, por esta desconfianza, por esta imposición y esta creencia también, porque tienen razón en decir que se les va a coartar la libertad de expresión o les van a imponer. Por ejemplo, los que ya hemos tenido concesiones, los esposos del INE, de los partidos políticos, que están descontextualizados desde sus ámbitos políticos locales. Entonces quisiera dejar esa parte también, porque nosotros hemos visto y creo que hay, sí, por supuesto, hay más radios comunitarias indígenas que no tienen concesión y que están ahí. Están presentes y reivindican esta parte y sobre todo las radios indígenas, lo que ha mencionado Guillermo, el derecho al territorio. Y creo que es algo que está faltando todavía en esta discusión real de que los pueblos y comunidades indígenas reivindican la autonomía para el uso del espectro radioeléctrico como parte del territorio del espacio aéreo. Entonces, yo creo que también es muy importante plasmar y también revisar legislaciones internacionales o experiencias internacionales sobre cómo los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al territorio, y el territorio es integral. El territorio no es concebida de una perspectiva muy superficial o parcial, sino que es integral. Integralidad viene del subsuelo, el suelo y el espacio aéreo. Y por otro lado, para avanzar, también creo que es muy importante en esta parte de la normatividad, de lo que hemos estado en la discusión desde 2003, que nos quitaron la radio, por ejemplo, a nosotros, pudimos avanzar y que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas a operar y transmitir sus propios medios de comunicación. Y nosotros defendíamos esta parte, ¿no? de que los pueblos y comunidades indígenas tienen este derecho. Y creo que hay una base ahí fundamental para poder decir cómo otras radios o otras asociaciones civiles pueden estar fundando otras radios que ni siquiera están en sus comunidades. Entonces yo creo que una base para poder revisar esta forma de que cómo es que no se cuelen los que dicen representar una comunitaria y están poniendo otras radios en otros estados, por ejemplo, ¿no? Y revisar esta parte de lo que se ha mencionado, las asociaciones civiles, ¿no? Yo creo que una base, una representación real de lo comunitario es eso, el interés local, el interés de la comunidad por defender su derecho a comunicarse, al territorio, el acceso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también creo que deberíamos de pensar también en la normatividad técnica. Este interés de que las radios, por la falta de recursos y el acceso a financiamiento, por ejemplo, la de transmisores que hacen muchas radios y que no reconoce el IFT porque tiene ciertas características normativas que no permiten que se puedan operar con esas transmisores. Y los transmisores, como sabemos, también es muy caro. Es de difícil acceso a todas las radios. Entonces, ahí la preocupación de varias radios por no tener mejor una concesión, ¿no? Por reivindicar su derecho al territorio. Entonces, hay varias cosas que se tienen que ir retomando, ¿no? Esta parte de los transmisores, también el monitoreo de que se puede generar o darse a partir de los contenidos de las radios, porque sí, en verdad, sí hay
radios disfrazadas de comunitarias que están lucrando o que son de empresarios o que están, pues, repitiendo lo que compartían, lo que reclamábamos, ¿no? Que debe haber una diversidad, debe haber personas que deben de tener más acceso a las frecuencias, ¿no? Eso podría ser el primer comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Sócrates. Roberto Duque, antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Roberto. Está silenciado. Es muy relevante este tema desde la perspectiva, ahora mismo lo decía Sócrates, del ejercicio de derechos, pues muy, muy relevantes. Es el valor constitucional de la pluriculturalidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también es un tema que está íntimamente ligado con el Estado de Derecho, porque en efecto muchas de estas radios pues no tienen nada que ver con su título de concesión, comercializan spots publicitarios, algo en algunos casos, bueno, incluso se hace de manera bastante abierta con páginas de internet y transmisiones, a pesar de que no se tiene esa concesión, y esto desde luego que implica pues un problema que parte desde la regulación. Me parece muy relevante que estos lobos con piel de oveja que mencionó Álvaro Guzmán, en efecto, pues traen ese disfraz, pero también hay ovejas, vamos a decirlo así, que no tienen la concesión, ya sea porque no han tenido la posibilidad, son trámites muy, muy complejos que tienen necesariamente que facilitarse, tienen que aligerarse en la regulación también, tratándose de las radios que en efecto sean comunitarias. Yo creo que aquí el reto está en varias cosas. Primero, lo que decía Adriana Labardini, se tiene que delimitar muy bien cuál es el alcance, cuáles son los confines de las radios comunitarias. Segundo punto, que no vayan a pagar tampoco justos por pecadores al tener una, no solo regulación, sino también acciones pues más efectivas hacia las radios que no son comunitarias y que ello pudiera inhibir de alguna manera pues la regularización de las que sí lo son. Entonces, creo que ese es el reto que yo veo aquí y recalco, facilitar el trámite muy, muy farragoso, muy centralizado en la Ciudad de México para obtener el título de concesión. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Entonces, le pido por favor a Blanca, ya está anotada ahorita Adriana Labardini. Y Blanca, por favor, Alfonso. Sí. Gracias. Nos gusta más bien seguir el hilo de esta conversación que se está dando, que igual nos parece muy, muy rica, y entonces poder plantear algunas preguntas subsecuentes. Entonces, digamos que me dice que mi conexión es inestable. Si requieren que repita la pregunta, me lo indican, por favor. Entonces, algunas preguntas, ¿no? Varios comentaron al inicio, Adriana, Maru, sobre estos mecanismos de monitoreo, Carla, estas posibilidades que hay que hacer después del trámite, ¿no? Entonces, Irina también, con la pregunta en general, tanto a las organizaciones como a las dependencias, ¿qué posibilidades hay todavía más allá de las que se nombraron? Vemos como mecanismos de monitoreo, ¿no? Además de ejemplo de las que mencionó Irina de manera muy concreta. ¿Cómo contribuimos tanto también desde la función de la sociedad civil a estos mecanismos de monitoreo? Esto se vincula también con lo que mencionó Gabriel, pero si tomamos en cuenta que México es en el rubro de alfabetización mediática, pues todavía, digamos, prácticamente señales que las audiencias no son audiencias activas y que en alfabetización mediática todavía falta mucho que recorrer. Entonces, ¿cómo
se puede, desde las organizaciones de la sociedad que sí sienten ese tema, ¿qué se puede implementar monitoreo? Como esto que estaba ya empezando a mencionar Gabriel sobre artículo 19, los estudios, observadores y su vinculación a esta política pública y el reconocimiento de eso que aborden las organizaciones por parte de dependencias como el IFT. ¿Cómo puede participar, por ejemplo, el INALI en su conocimiento de la diversidad lingüística y en su contacto también y con diversos traductores en lenguas indígenas, de los medios, porque también religiosas o también algunas radios que están en comunidades indígenas, aunque no sea con fines religiosos, sea con fines políticos, también llegan a transmitir en lengua sus contenidos. Y entonces ahí como te das cuenta cómo puede esto entrar en colaboración con el INALI. Esas son como algunas preguntas subsecuentes. En general, ¿qué le podemos proponer al IFT para vigilar ese cumplimiento de los proyectos maravillosos que mencioné, que no solamente lo hacen las comunitarias, sino también las comerciales, y que después estos contenidos pues no se miran ya aterrizados? ¿Cómo podemos proponer ese cumplimiento? Y mismo el IFT, ¿qué mecanismos está buscando dentro de la institución vigilar este cumplimiento, cambiar las formas en las que ya se da la vigilancia de los contenidos? También en las preguntas subsecuentes, si podemos abordar un poco más, o alguien quisiera proponer, sobre todo en las organizaciones, esto que mencionó Carla, si se proponen mecanismos no administrativos para enriquecer y fortalecer el momento del trámite y que no sea exclusivamente a través de papeles, ¿no? ¿Cómo se puede proponer ideas que incluyan este acercamiento a las comunidades, al conocimiento de la estructura de las organizaciones, a estos aspectos que señaló Irina, cómo poder identificar si una persona está registrada en varias asociaciones, si es la misma asociación la que ya está buscando en varios, tramitando concesiones en distintos lugares? Esto, ¿no? Luego, ¿alguna otra pregunta subsecuente? Lo que mencionó Guillermo y Sócrates, todo este tema del derecho al territorio. Si contamos aquí con varias personas que manejan todo el tema normativo, el ámbito jurídico y reconocimiento de los derechos, ¿qué posibilidades estamos empezando a mirar con estas reflexiones de administración espectro en algunas regiones por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Sabemos que hay territorios de los pueblos que son sumamente amplios y que además coinciden normalmente con ser los alejados, donde no llega señales o conectividad, ¿no? Pero que los pueblos en sí, que sí están organizados, que tienen gobiernos propios, autónomos, y este manejo del territorio desde el subsuelo hasta el cielo, como lo mencionaban, conocen su territorio y saben lo que está pasando en su territorio. Hasta donde más bien podemos avanzar en una relación, en un vínculo de colaboración entre el Estado y esta autonomía de los pueblos indígenas para manejo del espectro en ciertas regiones, en ciertos territorios específicos, ¿no? Y que en algunos casos son bastante amplios. Ahora, como vimos, la mesa está ligándose también muchísimo con lo que se habló en la mesa A, que fue el día martes. Entonces, en ese sentido, a quienes no estuvieron presentes en la mesa A, invitarles a que miren, ahora ya está disponible en YouTube, la mesa A, y contar que lo mismo que la discusión estaba haciendo y los aportes también amplios, esa mesa A va a tener un segundo momento y se definió para el 5 de agosto. Bueno, un correo les va a llegar a todos sobre este tema, para quien quiera participar y que no lo haya podido hacer el día martes. Y bueno, entonces esa es otra invitación. En ese sentido, el día martes la pregunta fue, bueno, todo esto que se está planteando, hay radios, vamos a resumirlo como lo dijo el señor Duque, hay ovejas que no están, no tienen el interés de obtener esta concesión, o no tienen la información, también se mencionó ese día, o tienen esta experimentada relación de exclusión, de rezago, de marginación, de descontento con el Estado. Entonces, ahí se hablaba el día martes, se habló el día martes de la siguiente pregunta.
qué estímulos, incentivos o mecanismos podemos implementar para que estas ovejas quieran entrar y que les vean conveniencia para los fines, porque son comunidades que quieren medios comunitarios y tienen o ya los están llevando a cabo conforme a los fines del buen vivir de los pueblos. Entonces, que vean conveniencia en que esa concesión le va a ayudar al medio de comunicación, también le va a ayudar a la comunidad a seguir logrando su buen vivir. Esa sería la última de las preguntas subsecuentes, o sea, como plantearlas para que cada quien, según lo que estuvieron abordando, pudieran concretarnos un poco más y presentar todavía más propuestas más específicas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Adriana, por favor. Gracias. Simplemente lo puse en un chat. Sí hay que tomar en cuenta un aspecto. Regular implica usar muchas herramientas. Una de ellas es monitoreos, sanciones, multas y otras más terribles. Pero también se regula creando un ecosistema, ya lo hemos dicho, habilitante, no solo a la hora del otorgamiento de una concesión o permiso, sino en fomentar ese ecosistema. Desde redes y Rizomática hemos visto el enorme beneficio de, por ejemplo, organizar e impartir diplomados técnicos para comunicadores sociales, diplomados en producción de contenidos y en aspectos técnicos, ¿no? México está muy ávido de formación de más técnicos de las telecomunicaciones, del mundo de la sociedad de datos, de la comunicación y sobre todo de la multiculturalidad y multilingüe. Entonces, eso también fomenta. Radios que han recibido formación, que pueden acceder a fondos pecuniarios, como dijo ayer Eric, o sea, queremos unos medios de primera, sociales, bueno, pongámosle presupuesto, ¿no? Pero con fondos concursables para generar contenidos, para fomentar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es que yo quisiera ver más cercanía de estos foros con la unidad de verificación. La verdad, Álvaro se ha ido adentrando en este mundo de los distintos medios de radiodifusión, pero creo que la unidad de verificación, que su mandato y su visión es de aplicar un procedimiento sancionatorio, punto. Pero hay que sensibilizarlo. Y ahí las radios indígenas sí creo que tienen un marco jurídico muy distinto de autonomía de su territorio. La única función o razón por la que se aceptó pasar a un régimen de concesión fue, como lo dijo Aleida Calleja, para que se les generara derechos y protección. Lo único que hay que verificar en el espectro, la verdad, ese fue el origen de la regulación, fue evitar interferencias perjudiciales. Por lo que ahora ya se ha hecho un mercado, ¿no? con el espectro. Y por último, sí, el que pudieran ser públicas todos y cada uno de los informes técnicos, legales y programáticos de todos los medios, nos daría información utilísima de dónde está la pluralidad. Yo también he visto, la verdad, medios sociales legítimos, con buenas intenciones, con concesión, pero que son cajas de música, porque no tienen para generar contenido. Entonces, tener una frecuencia, sobre todo urbana, para poner una rocola 24 horas al día, me parece que puede ser grave. Pero entonces hay que fomentar esos contenidos comunitarios indígenas. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Tengo anotados después a Álvaro, a Maru Chávez y a Gabriel Sosa. Álvaro, por favor. Son muchos planteamientos, muchas perspectivas, diversos posicionamientos y en principio, en general, comparto los cuestionamientos porque difícilmente se podría sostener que el Estado ha cumplido plenamente con estos sectores desfavorecidos y vulnerables en cuanto a derechos constitucionales. Se comparte.
Incluso hay una conciencia plena de trabajar en ello por revertir estas condiciones. Sin embargo, son temas y complejidades específicas que cada una va teniendo su propio cauce, en el sentido de que hay que determinarlo no solamente en un aspecto sociológico, político, sino también en términos jurídicos. Comentábamos de este tipo de organizaciones que podríamos decirle que no son genuinas respecto del carácter comunitario, y que en algunas ocasiones, en algunos planteamientos, en algunas ocasiones se ha dicho que debía de existir una noción o concepto de comunitario. Decía yo en un principio que la ley, acertadamente desde el particular punto de vista de su servidor, señala que son principios abiertos los que se deben de cumplir. Una definición excluiría todo lo que no estaría dentro de la misma. Y lo comunitario, lo indígena, tiene una dimensión muy profunda que va a adquirir procesos comunicativos propios, y sería muy complejo que existieran categorías cerradas y que administrativamente estuviésemos calificando si encuadra o no en la tipología que se le estuviera dando. Creo que esa bondad de la ley de principios abiertos sí debe de robustecerse, como se ha señalado, por tener una calificación propia del propio interesado, de una valoración a partir de referencias internacionales de lo que corresponde a la causa comunitaria, a la causa indígena. Pero sí, sin duda, la capacidad de monitoreo que ya es ex post es la que se debe de robustecer. Como comentaba atinadamente la excomisionada Labardini, pues ahí tenemos que robustecer estas capacidades de monitoreo, pasar de una visión punitiva a una función de fomento y de colaboración, porque al final del día debemos de reconocer que es el Estado el que tiene esta responsabilidad, y es a través de sus instituciones como la va a hacer efectiva y va a dar cumplimiento a ello. Ahí es donde creo que se debe de tratar de vigilar que el objeto con el que se está otorgando un bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, corresponda al fin que motivó su asignación. Ahí es donde está un gran pendiente que se debe de estar trabajando. Comentaba hace unos momentos, me parece, esta Irina, sobre diferentes concesiones que se han otorgado a organizaciones sociales y que incluso tienen varias concesiones, no solamente una. Es cierto, y se tienen identificadas. Incluso ahorita hay un fuerte análisis respecto de este gran universo que tiene en conjunto con los diferentes periodos con los que se han solicitado respecto de los que ya están otorgados, para encontrar estos vínculos y determinar en términos jurídicos cuál es su alcance, cuál es esta limitación, cuál es esta imposibilidad o viabilidad, dependiendo. Solamente es un tema de diagnóstico. Pero es muy importante, si vamos a tratar de definir estándares de pluralidad y diversidad, pues sí, necesariamente vamos a tener que revisar la propiedad del propio medio de comunicación, así como se realiza en concesiones de uso comercial, en el sentido de que anualmente tienen que presentar quiénes son sus accionistas, quiénes son sus socios, de manera recurrente, y si hay un movimiento de que algunos entran y otros salen, tiene que estar revisado por la autoridad. En el caso de los sociales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue omisa, no lo señaló. Entonces, esta es una obligación jurídica que está establecida en una legislación, que no fue vista por parte del legislador, y creo yo, comparto este punto de vista, donde se tendría que estar revisando la participación de diferentes personas, pero en el ámbito no comercial, qué implicaciones tiene, y en su caso crear esta obligación con el fin de determinar quiénes son los que pueden participar. Y comento esta categoría porque creo que es importante puntualizar los tres diferentes modelos de comunicación social que están establecidos en la ley. En términos generales le llamamos el social puro, es decir, cualquier organización que tenga un fin no comercial, no lucrativo, puede constituirse de la mejor forma que crea, pero solicitar una concesión. O sea, puede ser una fundación incluso de una empresa para difundir cultura en un sentido general, pero no es una sociedad organizada. Puede ser incluso la participación de una empresa. Lo comunitario es la segunda categoría legal que está establecida en la ley y es de lo que nos hemos ocupado aquí.
Lo indígena tiene un propósito por esencia legal de difundir la cultura indígena, los valores, las tradiciones y sobre todo reivindicar a la mujer en la vida social, hacerla partícipe. Y este es un objeto que está incluido desde la propia ley. Lo señalo porque también en términos normativos, aunque pudiésemos entenderlo de manera muy similar lo comunitario con lo indígena, tienen estas diferencias. Lo indígena tiene el fin de difundir esta cultura indígena, la etnia, esta idiosincrasia específica, y por lo que hace a lo comunitario, pues es una organización de a pie que tiene que darse su propio medio de comunicación sobre las necesidades específicas de esa localidad, pero no necesariamente es indígena, no necesariamente. Entonces, en eso vamos a encontrar algunas combinaciones posibles y donde va a ser difícil establecer una diferencia tajante en ello. Ahora, los temas de lo religioso, pues también debe plantearse en sentidos jurídicos. Solamente señalar que para efectos de la ley de culto público, la ley de asociaciones y culto público, se habla de asociaciones religiosas, pero son diferentes a las asociaciones civiles con una orientación religiosa. Lo pongo nada más en perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Tengo anotados ya a Maru Chávez, Gabriel, Graciela, Aleida, Irina y Carla. Maru, por favor. Gracias. Yo veo planteamientos que quiero resumir como en 4 puntos. A mí me parece que, y hablando de lo que ayer planteaba yo sobre los alcances de este grupo, sobre hasta dónde este grupo puede llegar en términos de la transformación del sistema de medios en México, la mención que se ha hecho de que las comunidades y los pueblos indígenas tendrían que tener la posibilidad de administrar su propio aspecto, me parece que nos mete en un tema incluso de reforma constitucional. Nos mete en una maraña de leyes que incluye la ley de bienes nacionales. Entonces, en fines de lo práctico y de los alcances que he venido mencionando, me parece que lo mejor es pensar en estrategias que estén al alcance haciendo uso de lo que ya tenemos. Y en ese sentido es que insisto en que se creen mecanismos de monitoreo de lo que ya tenemos. Y por supuesto que está reflejado, me parece, en la ley, la posibilidad de que las comunidades y los pueblos indígenas accedan de manera más que menos accesible a las concesiones. Y regreso al punto de la primera reunión. A mí lo que me parece es que se necesitan estrategias de acercamiento, de información, de diálogo, de capacitación directo con las comunidades indígenas. También creo que, este mismo acercamiento, además de las comunidades indígenas, creo que también tendría que estar siendo una estrategia para pues otros tipos de comunidades que así lo soliciten en términos de la solicitud de concesiones de tipo comunitario. Y bueno, estoy de acuerdo con que en ese mismo sentido necesitamos construir un sistema no punitivo, como lo mencionaba Adriana, sino haciendo uso de lo que tenemos en la construcción, justamente para lo que fuimos convocados, ¿verdad? Que es en la construcción de esa política pública. Gracias. Muchas gracias, Maru. Gabriel, por favor. Gracias, Xochitl. Bueno, nada más son dos puntitos muy breves que son en realidad una pregunta y una propuesta. La pregunta es, a todo esto que se ha debatido durante esta mañana, es si tendría que hacerse una reforma legal para fortalecer los mecanismos de cumplimiento. Esa sería
la pregunta, ¿y cuál sería? ¿O no es necesario con base en lo que actualmente establecemos? Es decir, quizás establecer lineamientos mucho más claros en la materia, y yo creo que es una pregunta fundamental. Y la propuesta es de que nos metemos, sí, en un terreno, como lo había ya dicho, bastante fangoso, muy complicado, porque para muchos una mayor participación del órgano regulador podría considerarse como una injerencia, como un obstáculo a la libertad de expresión. Así que una propuesta alternativa, y que eso lo propusimos en su momento con esta iniciativa ciudadana que la trabajamos en la MEDI, y lo recordará muy bien Aleida y algunos otros colegas que han participado en todo esto, es la creación de una especie de consejo ciudadano consultivo o consejo ciudadano a secas, pero que realmente tenga esta visión ciudadana de preservación de los derechos de las audiencias en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que sea justo el encargado de tutelar todo este tema en materia de derechos, en este caso de libertad de expresión, pero también a los cumplimientos del título de concesión en cuanto a las propias limitantes que existen en materia de libertad de expresión. Me refiero a los derechos también de las audiencias. Entonces, quizá puede ser una de las vías, porque todo queda en el ámbito de la ciudadanía, no necesariamente son vinculantes sus recomendaciones, pero sí podrían incidir para recuperar los proyectos de muchos de estos peticionarios, concesionarios ahora, que están explotando frecuencias del espectro radioeléctrico, pero que no están cumpliendo los fines para los cuales les fueron otorgadas. Es decir, hay un conjunto de operadores que allí están, y que es importante enderezar la intención, los objetivos por los cuales pues se les otorgaron estas frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces podría ser esta una de las vías alternas. Claro, habría que trabajarlo con mucho mayor detalle, pero puede ser. Bueno, aquí me quedo con la propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Le voy a dar la palabra a Graciela, a Leida, Irina y Carla para pasar lo más rápido posible a la siguiente sección. Muchas gracias, Xochitl. Buenas tardes a todos. Pues han enunciado de verdad cosas bien interesantes, y cuando se habla precisamente de cómo monitorear los contenidos, que realmente se cumpla, yo siempre pienso que en 1922, cuando ya estaba la BBC, México emulaba una radio comercial. La formación ha sido netamente comercial, y cuando vemos a muchos medios de comunicación públicos y también comunitarios emulando lo comercial, pues a veces uno piensa, es difícil, ¿no?, erradicar esa formación que tuvimos por años, años y años, pensando siempre en términos de la comercialización, cuando es necesario cambiar la dinámica. En suma, respondiendo un poco a la pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y de pronto, por ahí Blanca señalaba, tenemos que trabajar con las instituciones. Y Maru decía, bueno, lo importante es la metodología. Y creo que por ahí tenemos que comenzar a trabajar. ¿Qué metodología nos va a servir para monitorear? Y me parece que en términos interinstitucionales se tienen que generar todas esas categorías que nos van a llevar precisamente a monitorear. Y voy desde el principio. Ya lo decía también Álvaro, estamos en una dimensión bastante profunda. Por lo tanto, sí es necesario tener un acotamiento de categorías muy claras sobre donde queremos incidir, porque si no, estamos en terreno fangoso. Después de tener claro, obviamente, esto ya lo sabemos que se hace, pero con mayor rigurosidad, un proyecto claro de la población a la que se va a beneficiar, qué necesidades vas a responder, preservación de la lengua, cuidado de la salud, el derecho al territorio, la naturaleza, el agua, el derecho, obviamente, ¿no?, lógico, a comunicarse, pero siempre pensando en los contenidos que respondan a las necesidades de esa población. Y aquí yo creo que lo fundamental es monitorear desde la comunidad.
O sea, me parece que el monitoreo no tiene que ser desde fuera. ¿Por qué? Porque si no estamos dejando de lado la esencia de este trabajo y estamos todo el tiempo dando precisamente a las instituciones el poder, el fortalecimiento. Eso por un lado, ¿no? Y entender qué estamos entendiendo. Yo lo decía desde el martes, lo comunitario, lo comunal, pero yo sé que hay muchas cuestiones internacionales, lo sé. Aquí lo que interesa, y esta es la gran oportunidad, a partir de este país, ¿qué es lo que estamos entendiendo? A mí me tocó hacer todo un estudio en Polonia, en Francia, en Italia, para la tesis doctoral. Sí, ya sé que está en América Latina, sí, pero la realidad de México, el contexto es completamente distinto. Y por eso creo que esta gran oportunidad que tenemos la debemos aprovechar precisamente para construir esto. Finalmente, y retomo lo que también ya señalaba Gabriel, tenemos una ley, el artículo 256, donde va a señalar esta parte de los derechos de las audiencias. Creo que podemos hacer las cosas de forma paralela, ya hay avances, pero realmente, ¿cómo puede trabajar un defensor de las audiencias, de la comunidad, para establecer este diálogo y ser ese puente entre quien está generando los contenidos y las audiencias? Y decía yo el día de ayer, establecer esta comunicación fundamental, me parece, que esa es la esencia de esta radio, la interculturalidad crítica. Me parece que si queremos llegar al bienestar común, debemos de estar en este territorio. En suma, derechos de las audiencias y cómo yo voy a lograr que realmente se respeten los códigos de ética. Es otro elemento fundamental con el cual se tiene que trabajar. Y obviamente los consejos ciudadanos, pero de la comunidad. Me parece que reforzar esta autorregulación va a ser fundamental, pero siempre desde un mundo contextual muy claro, muy definido, bien acotado, para que no nos salgamos y no nos perdamos, porque leyes internacionales hay muchas, porque ya se ha escrito demasiado, pero me parece que es el momento de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Aleida, por favor. Hola, buen día. Perdón por la tardanza. A ver, lo que me parece es que sí hay como una confusión en términos de para qué regular la radiodifusión. En realidad, en fin en sí mismo, no es la frecuencia, el espectro, la tecnológica, sino que esas plataformas sirven para el goce de los derechos. Y la radiodifusión sirve para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, si los pueblos indígenas quieren tener otros contenidos que no solamente sean su cultura, es totalmente su derecho legítimo reconocido en la Constitución, en el 6º y en el 7º constitucional. Entonces, no se puede poner una barrera de ese tipo porque sería realmente inconstitucional. No puede ser solamente la lengua, la cultura, porque en realidad, y así lo dice la Constitución, la radiodifusión tiene como uno de sus fines garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, que no se restringe a la cultura. Por otro lado, también los estándares internacionales, por lo menos los interamericanos, en materia de libertad de expresión, reconoce la legitimidad de los estados para regular en radiodifusión y regular para dar certeza jurídica, para dar seguridad jurídica. Por eso dice uno de los principios que regulaciones que no sean concisas en sus definiciones dan lugar a la arbitrariedad del Estado o a la discrecionalidad del Estado que puede violar derechos. Entonces, no se trata de hacer una definición totalmente cerrada, pero sí la definición que dé los criterios orientadores. Y las definiciones de qué es un medio comunitario existen en Naciones Unidas y en el sistema interamericano. De hecho, cuando a mí me tocó participar en el Consejo Consultivo del IFT, le pedimos al regulador que pusiera una definición precisamente para evitar este tipo de cosas de que pues hay políticos, de todo, que se dicen comunitarios y que realmente no lo cumplen, ¿no? Y era una gran oportunidad que tenía en ese momento el regulador para hacer los lineamientos y entonces
dar más certeza a este tipo de medios. Y creo que no hay que rascarle mucho, la experiencia internacional nos dice mucho. ¿Cómo saber si un medio realmente está dándole el servicio a su comunidad? En Colombia, por ejemplo, hacen audiencias públicas. Cada vez que hay una prórroga, la autoridad va a la comunidad y dice, a ver, ¿cómo evalúa la comunidad la radio? Y no estamos hablando de cosas menores, ¿eh? Colombia tiene 600 emisoras comunitarias, más 300 televisoras comunitarias. Y hay otros casos muy buenos, por ejemplo, el francés. Francia, por ejemplo, lo que hace es que si la emisora cumplió con sus objetivos y los rebasó, les da digamos, un dinero, un recurso para equipamiento. Es decir, son medidas de vigilancia que no son punitivas, sino que al contrario, ayudan a fortalecer el objeto social de las radios comunitarias. En Francia hay 3.000 radios comunitarias, ¿no? Yo creo que lo que nos está faltando es ver que la radiodifusión comunitaria y la indígena finalmente es un mecanismo del Estado para terminar con las desigualdades en el goce de los derechos, porque sabemos que el derecho a la información es un derecho llave que te permite ejercer otros derechos. Entonces, ¿cuál es la visión del Estado? Por ejemplo, en Colombia no tiene una ley de medios comunitarios, pero tiene una política muy buena de medios comunitarios. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es que desde el 97 no utiliza, sino tiene una alianza con las radios comunitarias para los procesos de paz, donde había guerrilla, donde había narcotráfico. Es decir, el Estado tenía mucha claridad para qué puede servir la difusión comunitaria. Entonces, creo que esa es la parte que nos toca a nosotros proponer en una visión más de Estado. Algunas tendrán que ser legales, otras son netamente de política pública. Pero hay que tener ese entendimiento de que no es una cuestión solamente técnica, es una cuestión que nos ayuda a terminar con el rezago de desigualdad y de la falta del ejercicio de los derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Por favor, Irina. Que retomo lo que dice Aleida, que me parece muy importante, el tema y que quiero unirlo un poco con esto que nos contaba Sócrates, de que persiste la desconfianza entre entre colectivos que impulsan radios indígenas, Estado mexicano, que eso, habría que aprovechar lo que ya tenemos en la ley y dejar claro que se trata de un derecho ganado, no es una dádiva, no es... Es un derecho que ha costado mucho trabajo construir, jurídicamente hablando, en las normas mexicanas y que tendría que ser ejercido plenamente por las y los interesados. En este caso, coincido en que hay que fortalecer estos canales de comunicación, bajar la información que ya existe a las comunidades, que se ha hablado mucho de esto, pero no termina de pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para construir estos canales de confianza con las y los interesados en operar una radio indígena dentro de las normas mexicanas? Y cómo damos también condiciones de por ejemplo, crear este fondo que permita distribuir recursos para la instalación y el equipamiento. Esto es muy importante, es un acompañamiento muy necesario para que estas emisoras puedan cumplir con los parámetros técnicos solicitados por el IFT. También pienso en algunos obstáculos como los que comenta Sócrates. Si el problema es la no imposición de contenidos como una barrera que impide que las radios indígenas busquen una concesión, bueno, habría que comenzar la ruta de incidencia con el INE para ver qué tan probable es, pues, quitar ese mandato. Si Andrés Manuel regresó los tiempos fiscales a los empresarios de radio y televisión, bueno, tal vez también se puede hacer un decreto para que en el caso de las radios indígenas y comunitarias, pues hubiera ahí cambios en la cuestión de la transmisión de los spots del INE. Pienso también en el tema que nos comentaba Álvaro, que me parece muy importante, que ya tienen identificados estos casos donde hay acumulación de concesiones en manos de una C,
en términos de concesiones sociales o sociales comunitarias. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estas concesiones? ¿Hay forma de que el Estado las recupere en tiempos del referendo o quedarán ahí porque ya fueron otorgados? Eso a mí te lo preguntaría, Álvaro. Muchas gracias, Irina. Vamos a la última participación de esta sección con Carla Prudencio, por favor. Oye, ¿verdad? Ay, perdón, es que mi internet está muy inestable el día de hoy. Pero, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos Okay. bien. Gracias. Perfecto. Solo quisiera como retomar un poco lo que había dicho Guillermo en su participación, que creo que, bueno, nada es contradictorio, solo que creo que sí es como muy importante empezar a entender como otros modelos que den como un poco más de flexibilidad y sí, o sea, y sí cambiar lo que se tiene que cambiar, ¿no? O sea, el año pasado la UNESCO también hizo otro diagnóstico en el que esto fue una de las cosas que salió mucho, que estas constituciones, como están pensadas, si bien son un derecho, y entiendo que es un derecho ganado que no se debe tocar, pero no necesariamente se adaptan con esta lógica mundo, por lo menos de las comunidades y pueblos indígenas, y que creo que es muy importante lo que retomamos otra vez en la mesa A, como de esta idea de el modelo de aprender haciendo no está adaptado a cómo son estas condiciones. Entonces creo que eso es muy importante, y creo que no, una de las cosas que tomaba Guillermo sobre el derecho al territorio y entenderlo como parte del espectro, pues no necesariamente requiere una reforma constitucional, creo que más bien es una manera como de entender el 2 constitucional, que es totalmente válida, y que tenemos muchos ejemplos internacionales. Creo que ya los estaba poniendo aquí Adriana Labardini en el chat, pero bueno, no me dio tiempo de leer porque son muchos, pero bueno, en Canadá existen como las concesiones ligeras, que es uno de los ejemplos como muy útiles en los que permite a la autoridad de cierta manera administrar el espectro para que no haya interferencias, para que no haya los indígenas administrar su propio espectro. Y creo que no deberíamos delimitarnos a lo que tenemos, y lo que tenemos tal vez no es suficiente para los fines que estamos buscando. Entonces, creo que también Sócrates ya lo decía ahí en el chat, pero coincido plenamente. O sea, tenemos primero que ver con lo que tenemos que podemos hacer, y lo que no exista, pues yo sí creo que tendría que haber una modificación. Muchos ejemplos, el modelo de concesiones que tenemos es muy bueno y entiendo que es un derecho, pero podemos también tener otras cosas que se adapten más a la realidad específica de los pueblos indígenas. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Vamos a empezar la tercera sección de esta reunión. Por favor, Blanca. Sí, justamente iba, ya más bien Carla ya avanzó hacia ese tema. Justamente en la siguiente parte quisiéramos retomar algo que también en la mesa del martes ya no alcanzamos como a abordar en esta propuesta de caminos posibles, ¿no?, a seguir en torno a posibilitar esta cuestión. Voy a permitirme retomar un poquito lo de la mesa A, esta cuestión que es que en muchos casos, en las comunidades indígenas, el trámite de concesión es visto como algo lejano, algo a lo que se puede acudir, pero después de cierto proceso recorrido dentro de la comunidad. Un proceso que resumíamos como un modo de vida que tiene que ver con el aprender haciendo. Un proceso que implica primero experimentar, primero gestionar dentro de la comunidad, primero mirar si funciona, si es lo que la comunidad quiere, cómo se organizaría, prueba y error, hasta que llega a formar parte de sus estructuras comunitarias, ¿no? Hasta que llega a aparecer, a veces en algunas comunidades se puede mirar cómo está gobierno comunal, área de educación, área de salud, área de comunicación, y ahí comité de la radio. Entonces, bueno, todo eso sigue un proceso de legitimación de un medio de comunicación dentro de una comunidad indígena. Y ese aprender haciendo, pues, hasta después, si en algún momento
la comunidad se preguntará, ¿no? Y mandatará por asamblea si quiere o no acceder a la concesión. Entonces, ahí a partir de que este también es un debate que tiene sus antecedentes, se ha propuesto en algún momento esto que menciona Carla, se pudiera hablar de alguna otra tipología dentro de las concesiones que reconozca los momentos de gestación de los medios indígenas y comunitarios, que pasan por periodos previos a considerar que ya se pueden, anteriores al momento de considerar que ya se pueden, ¿cómo se dice?, entrar en una relación como de mayor compromiso con el Estado, ya como un medio más consolidado, ¿no? Entonces, esa pregunta ya no tuvimos tiempo de mirarla el martes, pero ahorita justo nos queda un momentito. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas? Ya se está hablando de esto en el chat y lo ha situado también Carla. ¿Qué ventajas y desventajas nos permitiría tener un modelo de concesiones? Podemos ahorita llamarlas ligeras, experimentales u otro nombre, pero más que hablar en términos jurídicos exactamente de lo que se modificaría, qué ventajas, desventajas en general podríamos situar y cómo le va apareciendo como esta propuesta, cómo les va apareciendo esta propuesta frente a todo lo que se ha hablado. Y sí, respecto al derecho al territorio, no precisamente hablamos de que se modifique, ¿no?, la ley, sino un poco esto que, o sea, la salida no tiene que ser necesariamente por ahí, sino esto que menciona Adriana, que este entorno habilitador también puede, en su función de habilitador, tener elementos en donde los pueblos indígenas y en este ejercicio del derecho al territorio colaboran con el Estado en una administración adecuada, eficiente del espectro radioeléctrico. Entonces dejaríamos estas preguntas planteadas para una tercera ronda. También tomar la pregunta que puso Gabriel, que también nos parece importante, ya como una pregunta subsecuente, ¿no? Para todos los que están aquí que manejan el marco normativo, ¿tendría que hacerse una reforma legal para fortalecerse esos mecanismos de cumplimiento de los que estamos hablando? Esa sería la otra pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Sócrates, por favor. Sí, gracias. Sobre lo que menciona Blanca, yo creo eso ya se hace, Blanca. O sea, hay muchas radios que lo hacen, que tienen, y me consta, están en este proceso, pero no les interesa la concesión. Ese es un tema y creo que hay que partir también desde ahí. Las radios que sí me consta que están haciendo todo lo que tú acabas de mencionar, pocos o algunos no les interesa y se basan en esto fundamentalmente en el derecho al territorio. Y ahí hay una discusión de largo alcance. Solamente sería decirles a las radios, pues digamos, en cuestiones legales, pues sí estarían en una falta, ¿no? Los que siguen transmitiendo, los que siguen trabajando desde esa perspectiva y están en su derecho. Y yo creo que habría que pensar en esta perspectiva, ¿qué tan viable es eso? Hablar, lo que Guillermo había dicho, hablar del derecho al territorio. ¿Es viable, es posible en un país como México, que los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a la comunicación desde el territorio? Y yo creo que por ahí me gustaría que se retomara también esa discusión, ese análisis sobre esta perspectiva de cómo podemos retomar varias experiencias y también derechos que ya están ahí, marcados en la Constitución, que no están operadas o no están legisladas en reglamentos, leyes reglamentarias. Entonces yo creo por ahí pensar esa parte, esto ya se ha hablado también en otros espacios, ¿no? Y creo que muchas radios, los que les interesa hacer una concesión, es que previamente ya tienen experiencia. Otros, los que les interesa o sacar una concesión, pues habría que verlos, ¿no? En ese sentido, cómo se miran y cómo hacen, pero muchas radios que ya operan, para mí, y me consta que
conocimiento que veo directamente digamos, en Cultural visitamos a las comunidades, los conocemos y vemos que sí hay gente que lo está haciendo, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero no les interesa la concesión. Eso para problematizar un poquito más y complejizar esta perspectiva, pero yo creo que por ahí también habría que repensar esta forma, esta discusión del derecho al territorio de los pueblos indígenas. Sabemos que eso es un poco complicado, entenderlo también y que más adelante se complicaría, pero yo creo que por ahí habría que analizar y que pensarle, ¿no? Esta concesión temporal, pues no, creo que no, tampoco avanzó en ese sentido en la discusión en la ley reglamentaria, ¿no? Porque sí se propuso desde hace tiempo eso, ¿no? Porque las mismas radios no lo están viendo así, ¿no? No les está interesando, pues habría que pensar, pues, desde dónde podemos contribuir y fortalecer esta perspectiva de hablar del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Yo hablo por los indígenas, tal vez lo comunitario puede pensarse en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Sócrates. Tengo anotados para preguntas para intervenciones a Maru y a Leida, pero le quisiera pedir antes a Álvaro, porque es una pregunta que está en el chat, si nos pudiera ampliar un poco antes de continuar con estas intervenciones sobre las concesiones ligeras, que es una pregunta de Irina. Álvaro, por favor. Sí, las concesiones ligeras o sin registro buscan justamente simplificar en el mínimo indispensable solamente una comunicación que se dé a la autoridad, en este caso al instituto, para poder utilizar equipos transmisores de baja potencia en una comunidad. La característica esencial de este tipo de iniciativas es que es la comunidad la que propiamente está determinando la frecuencia que que podría emplear en la comunidad para radiar en una distancia, en un círculo relativamente pequeño, con el fin de que no cause problemas de interferencia a otro tipo de estaciones o sistemas de comunicación. Pero no se caracteriza esencialmente porque no existiría una valoración o calificación y mucho menos la asignación de la frecuencia por parte de la autoridad, que es la idea que se busca rescatar, que el propio medio de comunicación se dé su frecuencia en el entendido de que cuenta con este derecho constitucionalmente reconocido y solamente estaría comunicando para efecto de que la autoridad tomara registro de esta frecuencia y de ese sistema que estaría sirviendo esa localidad. Es importante contextualizarlo porque esto también tiene que darse por una reforma de carácter normativo a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiación, porque esta categoría hoy no existe en el marco. Hoy por hoy tenemos un artículo 155 que establece que todo sistema de comunicación para servicios de radiodifusión tiene que contar con una aprobación por parte de la autoridad para poder ser utilizado y poder transmitir señales de radiodifusión. O sea, cualquiera que esté en este supuesto del 155 necesariamente requiere una autorización con el fin de que no cause interferencias a otro tipo de sistemas que generalmente se visualizan a aeropuertos, aeródromos u otro tipo de sistemas de comunicación, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Muchísimas gracias. Esto es solamente una breve aproximación de lo que se... Muchísimas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a Maru para seguir con el orden de las intervenciones. Maru, por favor. Sí, gracias. Lo que yo veo, y como dice Sócrates, es que el problema no está en la definición de una concesión de tipo social indígena o una concesión de tipo social indígena ligera, sino, o como se pueda llamar, a mí me parece que el problema está en la relación que muchas comunidades indígenas tienen con el Estado y con la idea de la regulación y el significado que éste tiene
ante la relación histórica que se ha tenido, ¿no? Que es interpretada como una manera de acotar la libertad de las comunidades y los pueblos indígenas. Yo en realidad creo que lo que necesitamos es trabajar más en la modificación de los lineamientos específicos para las comunidades indígenas, si es que ahora consideramos que esos, bueno, y no solo nosotros, pues, sino en general, si es que las comunidades indígenas consideran que los requisitos para acceder a una concesión son excesivos o inaccesibles, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la modificación tendría que ir entonces para hacer más accesibles la comunicación. Y yo además veo un riesgo, o sea, a mí me parece que hay comunidades indígenas que han tenido un medio de comunicación propio desde hace muchos años sin estar dentro de la regulación y que en realidad cuando una comunidad mira la necesidad de tener ese medio, van a hacer una serie de cosas que van a permitirles operar y mantener ese medio a lo largo de muchos años. Y tenemos como ejemplo la Radio Gemboch, que inició en realidad hace muchos años sus transmisiones. Entonces, a mí en realidad lo que me parece es que existe el riesgo de que como de cualquier manera, aunque inventemos otro tipo de concesión, siga habiendo comunidades al margen de esta política pública que se está, pues que estamos intentando generar. Y entonces ahí mi propuesta sería más bien cómo creamos esas condiciones, porque también creo que debemos de dejar de ver a estos medios indígenas como solo restringidos a sus propias comunidades y a sus propios territorios. Como decía Leida hace un rato, incluso creo que hay medios indígenas que tienen toda la intención de posicionarse mucho más dentro del sistema de medios nacional. Y me parece completamente válido en términos de una propuesta de libertad de expresión, pero también de una propuesta que el propio pueblo indígena tiene hacia el resto del Estado mexicano en términos de su derecho a posicionarse públicamente en ese sistema de medios. Gracias. Muchas gracias, Maru. Tiene la palabra Aleida, por favor. Gracias. Yo creo que muchas de las problemáticas que aquí estamos poniendo sobre la mesa se resuelven con lineamientos. Es decir, es parte de ubicar bien el problema público y generar esas regulaciones desde el Estado, y muchas se pueden solucionar. Tan se pueden solucionar que a mí me parece que los lineamientos que hizo el regulador en su momento para el acceso de las frecuencias a pueblos y comunidades indígenas, la verdad son bastante buenos, pero se quedaron muy cortos en la parte de lo comunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, muchas de ellas se resuelven con política pública, salvo el tema de la sostenibilidad. Ahí sí tenemos un problema de ley, ¿no? Porque el 1% de la publicidad oficial, pues la verdad, ahí sí está muy difícil. Ahí sí deberíamos de tener algún cambio legal, y yo diría también el propio, se puede incluso negociar con el Congreso para que una buena parte de las multas o de lo que cobra en las subastas el IFT por frecuencias, pues un pequeño porcentaje pueda irse a este tipo de medios. Yo creo que el tema del derecho al territorio es sumamente complejo y no sé qué tan fácil se va a poder resolver y si este grupo va a tener la capacidad de resolver una discusión que lleva por lo menos unas 3 décadas, ¿no? Entonces, yo diría, planteémonos qué sí podemos resolver con política pública, qué necesariamente tendría que haber algún cambio legal y qué es
tiene que ser un proceso de más largo aliento, ¿no? Es decir, este ejercicio por sí solo no va a resolver una discusión tan amplia como la del derecho al territorio, porque de veras sí es bastante compleja, ¿no? Entonces yo diría, esa del derecho al territorio, dejémoslo como un proceso que es una obligación del Estado resolver junto con las comunidades y los pueblos indígenas. Y veamos lo otro, donde sí podemos en política pública resolver y los cambios que se tengan que hacer en ley, que yo creo que esencialmente es el tema de la sostenibilidad. El resto, según he visto el correr de los años con el tema legal, desde que estoy en esto de las radios comunitarias desde el 2000, se puede resolver con política pública. Es más, en su momento, cuando no había reconocimiento de las radios comunitarias, que tuvimos que pelear por los permisos a capa y espada, se resolvió con política pública, se resolvió con voluntad del Estado. Entonces, yo nada más retomo esa parte histórica. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Álvaro, por favor, y después Adriana Labardini. Había algunas preguntas que se habían hecho de manera puntual sobre los otorgamientos que se habían realizado a grupos sociales. Es una cuestión que tiene que también dimensionarse. Nos llama la atención, desde el punto de vista jurídico y regulatorio, este concentrado que se da por parte de algunas asociaciones civiles. Sin embargo, al día de hoy también debemos de contextualizarlo. Si nosotros estamos advirtiendo que el universo de estaciones en el país es cerca de 2.900, ¿qué porcentaje tienen estos que pueden tener 15 o 20%? 15 o 20 estaciones. Sin duda nos debe de llamar la atención y reflexionar sobre cuál es el verdadero propósito. Pero por el lado de concentración del espectro, es minúsculo. Entonces, para saber qué acción específica se tiene que estar realizando para entender estas dimensiones, pues tendríamos que nosotros tener un marco de referencia, sobre todo que estableciera las restricciones o prohibiciones para poderlas combatir. Entonces, no es ahorita un tema que podamos nosotros advertir que tuviera una consecuencia jurídica para decir que se las va a recuperar el Estado, porque hoy por hoy no existe ninguna violación, ninguna métrica que en términos jurídicos sea una preocupación real. Sin duda, nos debe de estar llamando la atención para poder monitorear las intenciones finales de sus contenidos, pero no representa una concentración significativa. Pero hablamos de concesiones sociales puras. En el caso de las comunitarias, se les exige, incluso ha sido parte de los cuestionamientos que entiendo bien, que nos hagan manifestaciones de que no participan en otros medios de comunicación aquellos que son integrantes de una asociación civil, justamente para poder corroborar que si estamos hablando de una estación comunitaria que se nace desde lo local para lo local y desde la perspectiva del ciudadano que está viviendo esa realidad, pues que no tenga una participación en otros medios, sino que le esté pidiendo para sus necesidades específicas. O sea, eso es lo que se está revisando, pero en gran medida descansa sobre la manifestación que nos está haciendo el propio interesado. De violentar la información, pues evidentemente podría acarrear una sanción correspondiente por no corresponder a la realidad. Y el otro punto que se hablaba sobre si se requiere hacer una reforma legal para apuntalar estas capacidades de monitoreo. Creo que no necesariamente. Sin duda, lo que se hablaba de las responsabilidades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones es vigilar el objeto de las concesiones, y si el objeto de la concesión es para un fin social, un fin comunitario, un fin indígena, en el entendido jurídico de lo que estamos determinando, pues es una tarea inherente a sus unidades para poder trabajar en ello y en su caso aterrizar las consecuencias jurídicas que pueden estar previstas, que necesariamente van a estar previstas en el marco legal, pero no se requiere una reforma legal, se requiere apuntalar la capacidad de monitoreo y lo que se comentaba también, pues creo que es algo necesario, pasar de un aspecto de punitivo a una política de fomento que los acompañe para que puedan acreditar sus obligaciones, orientarlos y justamente poder discernir exactamente cuáles son estos fines comunitarios de aquellos que tienen un fin que no corresponde a esta realidad de lo que se está buscando.
Y bueno, se coincide y nada más reiteraría un poco lo que se dijo en la mesa A respecto a esta centralización que tenemos en las instituciones federales. Cuando se tiene una ventanilla única, pues sin duda ha sido un efecto que, adicional a la desconfianza en las instituciones, pues ha inhibido las solicitudes que se presentan para el carácter comunitario indígena. Y decía brevemente algunos números, que en términos históricos tenemos 85, pero por los años 2015, 2016, 2017 y 18, solamente se recibieron alrededor de 15 solicitudes de concesión indígena. Y muchas de ellas que hoy tenemos en trámite, que son 60, se recibieron en el año 2016 en las ventanillas itinerantes del propio instituto, cuando se salió a las diversas localidades en los que se acordó con el INPI para que nos dieran estas facilidades de logística, y recibir a partir de manifestaciones que habían hecho ellos de manera previa, moviéndonos incluso en las localidades específicas, asesorarlos en su propia localidad con el formato en concreto, y ahí mismo se les sellaba y nos traíamos las solicitudes que habían sido presentadas en ese momento. Ya después les damos el cauce natural y tenemos una comunicación directa, y esto ha funcionado mucho, pero está condicionado pues a las capacidades presupuestarias que se pueden asignar para este tipo de proyectos. Pero ilustra el número exponencial que se recibieron en un solo año respecto de las que habían estado siendo recibidas en términos históricos, y que sin duda pues hay que trabajar mucho sobre esta confianza que debe de tener el Estado mexicano para responder a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que hasta ahí sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Adriana, por favor. Gracias. Un comentario primero de lo último que dijo Álvaro. Sería importante resolver ya 65 solicitudes. Ello quintuplicaría el número de concesiones indígenas, y sí preocupa los distintos grados de prioridad que se utilizan en general en el instituto para subir asuntos en pleno. O sea, no puede ser que esas solicitudes, nos comentas, tienen 3 o 4 años, pero TV Azteca pidió una concesión experimental, no de radiodifusión, pero de telecom, para 5G, y se le da rapidísimo. O los organizadores de la Fórmula 1 se les dio en 3 días una concesión de uso social hace años, ¿no? En fin, sí, las 65 ya quisiéramos que hubiera 65 concesiones de uso social, en vez de 12 o 13 que hay. Creo que es importante. Celebro que lo único bueno de la pandemia es que el gobierno electrónico por fin en este país se le dio el sentido de urgencia, que no se le dio en 20 años. Y hoy entiendo que algunos trámites de concesiones sociales se pueden hacer en línea. Ojalá presentar la solicitud se pueda hacer en línea. Que no pueden las comunidades salir de donde están súper lejos a estar presentando trámites, ¿no? Entonces, gobierno electrónico bien hecho, bien concebido, puede cerrar brechas. Bueno, una cuestión, muchas facultades regulatorias que el instituto debe usar más, herramientas regulatorias, sin necesidad de reformar la ley, lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Y la verdad, en los lineamientos de concesiones, hizo gala de una de ellas. Por ejemplo, todo lo que no está prohibido en particular está permitido. Entonces, como la Suprema Corte dijo que no aplica la reserva de ley al instituto, y que en lo no previsto por la ley puede regular el instituto, y por ejemplo, para las radios comunitarias e indígenas, la ley no previó los patrocinios, pero no los prohibió tampoco, los lineamientos, como una buena práctica de defensa del interés público, ese es el rol del instituto, defender el interés público, no el particular. Incluyó los patrocinios. Entonces, hoy día las radios comunitarias e indígenas, en los lineamientos, clarito dice que pueden recibir patrocinios. Otra herramienta es, que ha sido muy poco usada y que en el contexto de esta pandemia y recesión económica
terrible, es tener una nueva, innovadora política de gestión del espectro radioeléctrico. El mecanismo de asignaciones de título secundario en lugares remotos, que no hay riesgo de interferencia, etcétera. Todos los países del sur, Inglaterra, África, Colombia, están usando las frecuencias en una forma mucho más compartida y mucho más eficiente. Y el instituto ya lo hizo para ciertos fines, el emitir autorizaciones para el uso de espectro en eventos cortos y para fines hasta mineros, imagínense, pero no para las comunidades. Entonces, ahí hay una beta importante a explotar. No se necesita reformar la ley, o sea, el instituto da autorizaciones para uso de espectro a título secundario, bajo reglas muy claras, porque sí hay que evitar la interferencia. Ya por último, una pregunta a Álvaro. Díganos, por favor, ¿qué tan grande es el universo de concesiones de radio comerciales que fueran prorrogadas por el instituto en 2015, pero que no pagaron la prórroga, no la pagaron oportunamente, no aceptaron las nuevas condiciones y por tanto, pues no tienen título de concesión y tienen 3 o 4 años en operación y no pagaron, porque eso pues ya tendría que decidirse si se va a volver, se van a rescatar esas frecuencias de radio comercial y reasignar no solo a medios comerciales, pero sí necesitaríamos saber cuántas concesiones comerciales de radio hay en este limbo sin concesión por esta circunstancia. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ya no nos va a dar tiempo para la siguiente intervención porque ya estamos sobre la hora, pero se quedó Iván. Iván, para la próxima mesa prometo que serás el primero en intervenir. Muchísimas gracias a todos. Les voy a pedir, por favor, que prendan su cámara para tener nada más registro de todos los que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Carla se peina, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sacan la lengua, también. Sacan la Ahí lengua la para tocaya. tener una foto divertida de grupo. Saludos, Gabriel. Qué bueno verlos. La Saludos, verdad. querido Sócrates. Les agradecemos mucho. No sé, Blanca, si quieres hacer un comentario. Alfonso, por favor, un comentario de cierre nada más. Sí, queremos decirles que justo tomando esto que de manera concreta señalaba Leida, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden trabajar en términos de lineamientos, hay aspectos importantes que decir en temas de sostenibilidad, en temas que lo que también recordó alguien, como los medios indígenas y comunitarios aportan muchísimo al resto de sistema de medios de México y lo importante de que estos aportes se hagan públicos. Todos esos temas los vemos que ya, o sea, están ya yéndose rumbo a la mesa 2, que es la próxima semana. Invitamos a que alisten sus propuestas, a que reflexionen los temas para poder llegar se han hecho aportes importantes, poder llegar con la mayor cantidad de precisiones posibles desde su función pública y desde su experiencia que cada una y uno de ustedes tiene. Entonces, agradecer muchísimo las preguntas que quedan en el tintero, las seguimos sistematizando, pensando en que para este tema legal tendremos ese otro momento el 5 de agosto. Entonces, bueno, eso queríamos decir. No sé si, Alfonso, quieras agregar algo. De mi parte sería todo. No, muchas gracias. Creo que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en las siguientes mesas. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Saludos. Cuídense. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.